Viño, muy buenas noches, gracias por estar acá en Las Cosas Como Son. Muchas gracias por la invitación, encantada. Es un tema crucial, es un país que tiene recursos, pero que no sabe usarlos bien. Los presupuestos destinados a obras públicas no se ejecutan con mucha frecuencia. Hay más de 2.500 obras paralizadas en el Perú que saltan a los ojos de todo el mundo y que son motivos de descontento totalmente comprensible. Hospitales, comisarías, carreteras, puentes y irrigaciones. Y además, encima de esta negligencia en la gestión pública, hay una corrupción enorme. ¿Cómo caracterizaría usted nuestra situación ahora, en febrero del año 23, respecto a la constante de nuestra sociedad? Yo creo que estamos en un momento en el que las premuras nos obligan a tomar una acción que durante mucho tiempo ha estado casi en piloto automático en lo que es infraestructura e inversión pública. Durante los últimos años siempre vemos que estamos bordeando la valla del 60, 70%. No llegamos a gastar presupuestalmente por encima como país los recursos designados a inversión pública. Es decir, identificamos necesidades, presupuestamos el dinero, pero no terminamos de gastarlo como país. Y casi siempre encontramos que la mayor cantidad de recursos de inversión pública se va a los gobiernos subnacionales, pero también es ahí donde encontramos mayor cantidad de recursos que no se ejecutan financieramente. Y esto va de la mano. Y a fin de año hay que devolver eso al MEF. A fin de año esos recursos revierten, por así decirlo, al Tesoro Público. Entonces, pues también podemos hablar de la calidad de lo que se ejecuta presupuestalmente en los últimos meses del año, claro que sí. Ahora, ¿por qué hago énfasis en la ejecución presupuestal o financiera de los recursos? Porque no necesariamente es ejecución de obra física. Entonces, muchas veces lo que podemos encontrar en el CIAF o en la consulta amigable del Ministerio de Economía es que una municipalidad, un gobierno regional o un ministerio está ejecutando una cantidad determinada del presupuesto, pero eso no se condice con el avance de las obras físicas que tengan sus proyectos de inversión. ¿Qué otros grandes rubros hay de la inversión que no sea obra física? Puede haber, por ejemplo, el adelanto de pagos, el tema de la inflación. La Contraloría nos dice que muchas veces la corrupción también se da en estas obras. Encuentra la Contraloría anualmente gran cantidad de obras públicas que están paralizadas, pero que siguen moviendo financieramente recursos. Entonces, no tenemos realmente una cifra limpia de cuánto efectivamente está asociado a ejecución física concreta de todo lo que se está ejecutando presupuestalmente. Pero, sin embargo, a pesar de todo ello, utilizando este indicador presupuestal, monetario, que es con lo que todos medimos la inversión pública, igual nos quedamos cortos año tras año. El tema es ahora qué hacer. ¿Qué hacer cuando las necesidades son tan grandes? ¿Qué hacer cuando estamos repitiendo año tras año lo mismo y cuando ya no basta con diagnosticar, sino con tomar acciones? Y es ahí donde el rol del Poder Ejecutivo es importantísimo para establecer articulaciones que lleven algo concreto con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Mesas de trabajo de destrave, mayor implementación de participación privada en la infraestructura pública de envergadura. Pónganos ejemplos. Y si posible, de los proyectos de mayor envergadura, Majes, Chavimochique, por ejemplo. Lo que está en juego ahí son decenas de miles de hectáreas, decenas de miles de puestos de trabajo y muchísimo dinero para exportar y para recaudar. Efectivamente, y así como esos dos proyectos que estaban en el Plan Nacional de Infraestructura del 2019 y también en el actual y que son conocidos, que han tenido distintos momentos de retraso por una serie de aspectos netamente de gestión pública y en algunos casos también un tema de mercado, en el caso de Chavimochic, ¿no? Que no sepamos a la fecha, en el caso de Chavimochic, por ejemplo, si hacerlo por obra pública, por concesión, por G2G, después de tantos años. G2G es gobierno a gobierno, ¿no? Contratos que es la de modalidad que se comenzó a aplicar para la reconstrucción con Cambios del Norte. Claro, ¿no? Empezamos con los Juegos Panamericanos y luego más infraestructura a través de la reconstrucción con Cambios del Norte. No se está haciendo a través de esta modalidad y también algunos hospitales se están haciendo a través de esta modalidad. No es una forma que tenemos para ejecutar proyectos de envergadura, ¿no? Una forma adicional que se viene utilizando. Entonces, que no sepamos exactamente qué forma de
priorizar para ejecutar este proyecto que tiene tanto tiempo paralizado, ya debería ser una alerta. Y que adicionalmente tengamos, por ejemplo, varios proyectos que están en el Plan Nacional de Infraestructura anterior de 2019 y que también podemos ver en el Plan Nacional de Infraestructura aprobado en octubre de 2022, sí, que tienen retrasos, ¿no? Como el proyecto que tiene que ver con el anillo vial periférico, la línea 2 del metro, ¿no? Que se ha demorado muchísimo. Sin hablar de la 3 y de la 4. De la crisis de la 4, la longitudinal de la sierra que está paralizada, tantos proyectos de infraestructura vial que siendo prioritarios, estando en tu cartera de proyectos prioritarios como país, se te paralizan, nos puede llevar entonces a pensar qué pasa con los que no están en esa cartera prioritaria de proyectos. ¿Qué podemos exigir o esperar de los gobiernos regionales y los gobiernos locales si nos cuesta mucho aterrizar y focalizar el avance en los proyectos grandes del Plan Nacional de Infraestructura? Es por eso que reitero que el acompañamiento tiene que ser constante. ¿Y el acompañamiento de quién? Yo creo que aquí es clave que el Ministerio de Economía y Finanzas, que lidera tantos sistemas administrativos, ¿no? El presupuesto, la inversión pública, el tesoro público, las contrataciones del Estado, que son parte del abastecimiento público, junto con Servir, apoyen mucho a las nuevas gestiones regionales y locales que están entrando. Por ejemplo, aquellas que reciben canon, en el caso de las municipalidades, y que rara vez se utiliza adecuadamente el canon en muchas municipalidades, lamentablemente, o que muchos recursos quedan sin ser utilizados. Una estrategia conjunta me parece muy importante. Servir hace poco hizo un informe, hizo una prueba, mejor dicho, a los operadores de inversión pública de los 3 niveles de gobierno. Y solamente un 2% aproximadamente tuvo una nota positiva repite eso que espero haberla entendido mal. Espero haberla entendido mal. Nos está diciendo que los operadores de la inversión pública en los 3 niveles de gobierno, mirados a la lupa con una metodología rigurosa, han mostrado que solamente el 2% estaba cualificado. El 2% es el que ha sacado una nota, por así decirlo, de muy bien o adecuada, ¿no? Sobresaliente. El resto no pasa el examen. Más del 80% no lo pasó. Y el resto, pues, pero, una nota más Gaviño, o menos por ahí. ¿Qué solución hay? Lo que nos está diciendo usted que el personal de los funcionarios públicos no pasa el examen. Y es que ahí nuevamente volvemos al tema de la importancia del acompañamiento, de la asistencia técnica, de la capacitación constante. Este informe que sacó Servir, por si acaso, fue en el 2022 con funcionarios que podemos presumir que ya tenían un tiempo trabajando en inversión pública. Recordemos que en enero de 2023 han habido cambios en los gobiernos regionales y locales, y también hemos tenido algunos cambios en el gobierno nacional, de manera que hay nuevos equipos que se están formando en materia de inversión pública. Por eso es que yo creo que este es un momento a inicios de año crucial para que de alguna manera el Poder Ejecutivo se acerque. Yo quisiera que nos hable de un ejemplo preciso, que es el tema de los peajes. Mañana se anuncia una elevación de 30 centavos del peaje de la línea amarilla Evitamiento. Y en torno a esto hay toda una polémica por la decisión que tomaba el alcalde de Lima de rescindir al menos uno de los contratos de peaje. Explíquenos, por favor, qué es lo que está en juego, cuál es la modalidad con la que se contrata la construcción de tramos de la carretera y los servicios que vienen con eso a ser pagado por el que usa las carreteras, que es el principio del peaje. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos tenido tantos conflictos con los peajes en la capital? Para no mencionar los que hay en otras regiones del Perú. Estoy pensando en zonas de la selva norte y de la selva sur, entre otros. Sí, efectivamente, este incremento del peaje de Evitamiento y de la línea amarilla estaba previsto en el contrato, porque los contratos de concesión que derivan de los procesos de las asociaciones público-privadas, lo que buscan es que el sector privado participe en la ejecución, pero también en la operatividad, la operación y mantenimiento del proyecto de infraestructura. Entonces, en los contratos se ponen cláusulas que prevén que, por ejemplo, por temas de cambios de inflación o cambios que tengan que ver en el manejo o en el tipo cambiario en el último año, se puedan hacer reajustes a la tarifa que se cobra en el peaje, ¿no? Entonces, eso está estipulado en los contratos de concesión.
contrato que en su momento suscribió la municipalidad con el concesionario y que tuvo las revisiones del caso. Entonces, es muy delicado el tema de no adecuarnos o no querer del todo ceñirnos a lo que está en los contratos de concesión ya suscritos y en marcha, porque de alguna manera sí estamos afectando las señales que se le dan al sector privado de qué tan positivo o de qué tanta seguridad van a encontrar al momento de relacionarse con el Estado peruano a través de la entidad que sea para suscribir un contrato de largo plazo. ¿Qué tanto te lo van a respetar las nuevas autoridades cada vez que cambien? Porque estos contratos van a superar el plazo de 4 años que tenga un alcalde, un gobernador regional o 5 años que tenga un presidente, ¿no? Entonces, ahí hay un tema delicado y hay que revisar bien las señales que se está dando el sector privado. Yo creo que siempre es posible hacer renegociaciones de los contratos en el marco de lo previsto en el contrato. Pronto para el que decidió el señor López Aliaga ya no hay negociación, ya la decisión está tomada, no se ha ejecutado aún, pero está tomada, ¿no? Y eso nos encamina sin duda a un arbitraje. Sí. Que perderemos probablemente como hemos perdido otros ya. Hay antecedentes pues, de que venimos perdiendo este tipo de arbitrajes, lo cual tampoco es muy positivo para nosotros como Estado. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión ahí de qué manera se puede buscar dentro del margen del contrato una renegociación adecuada. Ahora, lo que llama la atención, por ejemplo, sobre el peaje de Puente Piedra, que no es el mismo que de la línea amarilla, el peaje es una vía pagante para quienes quieran ir rápido y con ciertas condiciones favorables, que supone que haya una vía que no se paga y que es menos eficiente, más lenta. Pero ¿cómo es posible que en Puente Piedra no haya esa otra vía? Y que los vecinos para ir de un barrio a otro de su mismo distrito, eventualmente para dejar los chicos al colegio, tengan que pagar. ¿Cómo es posible que eso se haya hecho violando la esencia mismo de lo que es una vía sometida al pago de peaje? Y de la infraestructura pública al servicio de la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, lo que estás mencionando es sumamente lamentable y no es la lógica, no es lo que debe ser. Ni siquiera metodológicamente es correcto depender de una sola vía que no tenga vías alternas, ¿no? En materia de infraestructura pública de vial, no es lo correcto proceder de esa manera. Toda vía que es concesionada, efectivamente, supone que hay otra vía libre por el cual puede transitar cualquier persona que no desea pagar el peaje. Entonces, es obligación del Estado, de la entidad pública, mantener adecuadamente el estado de esa otra vía alterna, ¿no? Que exista y que no solamente exista, sino que esté adecuadamente transitable. Que no sea así realmente es un tema sumamente delicado y yo creo que debería llamarnos mucho la atención qué tanto estamos pensando realmente en los servicios, en contar con los activos para darle los servicios a la población. Sí, profesora Gaviño, en los últimos días han habido muchas intervenciones a propósito del tema que es su especialidad, inversión pública y gestión pública. Esta mañana ha habido una reunión de la Presidenta de la República con los gobernadores regionales sobre ese tema. Y hace unos días hemos recibido acá al ingeniero Roque Benavides, que nos ha dado cuenta de la creación de una asociación llamada Construcción e Infraestructura, Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. ¿Algo está moviéndose en la conciencia de responsables y de empresarios o también en acción? Yo creo que es un momento en el cual muchas instituciones y muchas voces han reflexionado sobre la importancia de apoyar al cierre de brechas sociales a través de la inversión pública, porque el Estado no va a poder solo. Las brechas son enormes, son altísimas, nos cuesta muchísimo cerrarlas, tenemos muy pocos avances. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Infraestructura Exterior, en cuanto al cierre de brechas, el avance fue ínfimo. Ojalá que al nuevo plan no le pase lo mismo, pero yo creo que ya va siendo un momento en el cual distintos actores van tomando conciencia de la importancia de participar y apoyar al cierre de brechas a través de la inversión pública y de la infraestructura pública. Y eso es bastante positivo, porque es en buena cuenta lo que necesita la sociedad, una acción comprometida de parte del Estado, del sector público y, cómo no, también de la academia. Señora Gaviño, profesora de la Universidad del Pacífico, muchas gracias por su presencia acá.